En 1967, el PRI intentó una figura democrática para la designación y posterior elección del futuro gobernador del estado. 3 personajes políticos de la época se inscribieron e hicieron todo lo que se pedía hacer para una contienda libre y democrática. Conforme pasaba el tiempo, 2 de ellos se dieron cuenta de la simulación decidida a 2000 kilómetros de distancia del estado y se inconformaron. Las manifestaciones y protestas civiles involucraron a la Universidad de Sonora de manera indirecta, y esta se vio inmersa en un conflicto que inicialmente no le pertenecía. Pero la torpeza de las Fuerzas Armadas y de los políticos de la época hicieron del conflicto algo de mayores dimensiones. El 14, cuando yo llegué, había muchas personas heridas por arma de fuego, entre ellos jóvenes también. De hecho, en el cuarto clínico de la sala de cirugía de hombres, donde a mí me correspondía laborar, ahí encontré a un joven que estaba en la camilla de exploración y me dice, no te vayas, no me dejes solo. No le digo, no te voy a dejar solo. ¿Qué te pasa? Tenía una herida de bala en la femoral, con un sangrado masivo, y entonces pues con compresas de vientre, que es lo que comúnmente nada más de comprimir el sitio. En ese momento pues yo lo tomé de la mano y mi otra mano se la tenía puesta sobre su arteria, y en ese momento él, viéndome a los ojos, y recuerdo sus ojos hasta la fecha, me dice, no me abandones. No, le digo, no puedo abandonarte. Estamos esperando que haya un lugar para ti, para que te puedan resolver tu problema. En ese momento, hablando los dos, viéndonos a los ojos, él dejó de existir. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes, no soy el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil lo conforman muchas personas, mujeres, señoras, que así como ustedes mencionaron a Ismael, yo quisiera mencionar por lo menos a una, que es Clarita Soto de La Frontera, que nos recibió allá en Nogales, junto con otras señoras, pero de ella pues hago mención así para personalizar, ¿no? Pero así como ella pues está doña Lolita Larios, en Navojoa la maestra Quilter, etcétera. Entonces fue un movimiento conformado por mujeres, o sea que ahorita están hablando de los movimientos de mujeres. En ese momento ya hubo una participación de mujeres, como toda la vida ha habido, ¿no? O sea, estamos ahorita yo creo un poco burocratizando el término de mujeres, ¿no? Pero la verdad es que siempre ha habido esa participación de mujeres, muy especialmente en el movimiento estudiantil. Con un engaño previo, todo esto no existía todavía en movimiento, pero con anterioridad convocaron a elecciones y por primera vez en muchos años dijeron, vamos a hacer una auscultación para quien sea el mejor, y ustedes lo van a seleccionar, sí, el mejor candidato. Y entonces se abrieron y hubo campaña, y hubo 2 o 3, me acuerdo, Enrique Cubillas, Fausto Acosta Romo, sí, y luego había uno de Obregón, un señor muy bueno, y cada uno de ellos desarrollaron la mejor campaña posible con sus propios dineros y moviéndose, pero penetraron en la población. Entonces, al final, señores, hay que seleccionar, y van saliendo con la imposición de, ¿no? Entonces, la lastimadura fue la ofensa a la población. Yo iba a la Ciudad de México y nos entrevistábamos con Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación. Nos atendía un señor de nombre
Francisco Vizcaíno Murray, sonorense, que era una especie de asesor de Echeverría, ¿no? Y participábamos en todo tipo de reuniones con, digamos, agitábamos, ¿no? Íbamos a asambleas populares con la gente, íbamos con Luis Encinas, que era el gobernador, César Tapia Quijada, que era el secretario de gobierno. Nos tocaban comisiones para negociar X o Y cosas, ¿no? No era gente que estuviera en contra del sistema, lo que querían era democratizar el sistema. Y bueno, eran jóvenes que andaban buscando un futuro. No es una generación marxista, es una generación liberal, es una generación, digamos, nutrida, jacobina, nutrida por aquello que Nacho Almada le llama ciudadana, liberal ciudadana, ¿no? En ese sentido había un interés de decirle a los sonorenses, o sea, se puede democratizar el Estado. Primero te diría que el único movimiento estudiantil que no ha sido estrictamente estudiantil, exclusivamente estudiantil, de los 4 momentos del movimiento estudiantil de la Universidad de Sonora que estudié yo, fue el movimiento del 67. Porque muy bien lo dice Armando Moreno, fue un movimiento popular estudiantil. De hecho, el movimiento empieza en las calles y con la gente del pueblo, ¿no? Y empieza, lo sabemos, por lo que un sector del priismo consideró una imposición del centro, del PRI, de este central, en los asuntos domésticos de Sonora. De hecho, el movimiento estudiantil entra en acción y liderea ese movimiento emergente a partir de una acción muy concreta, cuando suponen que violentaron la autonomía universitaria. Entra la policía aquí y se interpreta como la violación a la autonomía. Yo ya había salido de la preparatoria y me había puesto a trabajar en un banco. Pero como yo estaba muy de acuerdo con lo que ellos estaban planteando y en cierta forma luchando por lo mismo que ellos en otra área, pues me sentí muy obligada a apoyarlos. Como yo era parte de ellos y mientras el reinado que fue de un año fue tan bonito y tan de acercamiento, entonces yo me sentía obligada a apoyarlos. Esto va a dejar una semilla y un ejemplo, pues, de antecedente de lo que sucede un año después en la Ciudad de México, y con su desenlace trágico de Tlatelolco en 1968. Pero, sin embargo, creo que la sociedad se percató, aprendió de esa primera experiencia entre los temores y ver que sí podía hacer algo. Lo que sí fue el movimiento estudiantil se dio
pues muy sin pensarlo, ¿no? O sea, los eventos se te presentaban como fue el ejército, podía haber sido la judicial, podrían ser otras fuerzas del Estado. Entonces no hubo una preparación, no hubo una preparación anímica, simplemente sucedió, resolvimos los eventos, digamos, de la mejor manera, ¿no? Los estudiantes, las estudiantes que estaban ahí con una actitud muy digna, y eso fue, ¿no? Se da en un contexto que no es nomás el movimiento nuestro, ni era nada más en particular contra el candidato del PRI, ¿no? A nosotros casi nos daba igual quién fuera el candidato del PRI, ¿no? Lo que nos interesaba ya era incipientemente o no incipientemente promover una democracia, ¿no? Y yo creo que ese es el principal herencia de ese movimiento, porque de ahí salió todo un abanico de personas con el tiempo a distintos movimientos, desde la extrema derecha, de los que les llamamos los micos, que era Movimiento Mexicanista de Integración Cristiana, que eran violentos, cadeneros, como les decía, hasta el otro extremo también de la extrema izquierda, inclusive los que se fueron a la guerrilla, ¿no? Que en la escuela te decían que era un país democrático, republicano, federal, y no era nada de eso. Sí, digamos, una lectura más en profundidad nos dice que el movimiento del 67, que fue estudiantil y popular, se hizo popular porque había un ambiente general de agotamiento del sistema autoritario y la gente aspiraba a democratizar el país. ¿Qué sectores fueron? Bueno, los estudiantes. ¿Eh? Los estudiantes hacen su aparición así estelar. Luego, los maestros. Los maestros del CENTE, sobre todo los estatales, que tenían mucha mayor libertad. Ellos, junto con las asociaciones de padres de familia, fueron, digamos, los puentes para hacer posible la movilización, los puentes de los sectores medios hasta los sectores populares. Bueno, la cuestión fue que durante ese episodio que se desborda la sociedad sonorense y en particular las escuelas primarias son como el punto de reunión de los maestros, de enlace entre los maestros y la comunidad y la sociedad a través de sus hijos, a través de los padres de familia y los maestros. Y aquí pues yo creo que vale la pena destacar el papel tanto del magisterio como de los estudiantes en un movimiento que a nivel estatal cobró fuerza y organización gracias a estos dos sectores, ¿no? Sí. Creo que fue en primer lugar fue una gran lección de ruptura, ¿no? De que los estudiantes sonorenses no estaban dispuestos a aceptar imposición, y esto se ve a lo largo de la lucha que de manera específica da la Universidad de Sonora, ¿no? Donde sí me toca participar a mí es en el movimiento del 73, 74, también contra la imposición de Castellanos y Diáquez como rector de la universidad. Por eso digo yo que las imposiciones como que no entran en el desayuno de los sonorenses, ¿no? Sí. Y el impacto que tiene el movimiento del 67 y la trascendencia que tiene un grupo de estudiantes que se aglutina con demandas muy de vanguardia, políticas, tiene una repercusión tremenda, ¿no? Es lo que yo comento y ya con el tiempo he analizado. Mandaron gente de gobernación. Este balazo que me dieron a mí es un M1. M1 es una arma de alto poder, de alta velocidad. De alguna manera eso me ayudó pues, a que no se desviara y se fuera por otro lado. Entró y salió, ¿no? A 8 metros de distancia, porque pues, estaba el Don Pekín, la calle mide como 10 metros, dentro de una casa estaba esa persona tirando balazos, que nosotros no sabíamos, pues, no sabíamos absolutamente. O sea, yo considero que esa acción de esta persona, no sé quién le dio instrucciones de que matara gente o que tirara balazos, es una acción totalmente cobarde, ¿no? Con alevosía, ventaja,
todo lo que quiera agregar. Bueno, yo en lo personal, primero, no comparto mucho la expresión de los aguiluchos, ¿no? Porque a nosotros no nos dice nada, ¿no? O sea, no, entonces es una expresión pues, que no quiero, digamos, criticarla, claro. Pero en lo personal no me dice nada. Sí, fuimos una generación muy unida, y que nos unieron intereses de tipo social, por ejemplo, ¿no? Entonces fueron 10 años, porque en ese entonces entrábamos desde secundaria, 10 años que convivimos ahí cotidianamente, ¿no? Y hasta yo creo que el clima se prestó para que conviviéramos, porque o estábamos dentro de los edificios, o nos moríamos ahí del calor. Entonces sí, fue una generación muy unida, muy participativa, pero sin mayor connotación que eso, ¿no? Pues creo que contribuyó con su granito de arena para ese movimiento democrático que tanto ha tardado. Yo creo que la mayor parte de los que estábamos ahí y que fuimos de alguna manera dirigentes, teníamos y tenemos el deseo de que este país sea democrático, ¿no? Yo no digo que sea lo correcto o lo único, ¿no? Nosotros somos partidarios de la democracia, ¿no? Y yo creo que la mayor parte lo seguimos siendo, ¿no? Y creemos que, bueno, yo creo en particular que, aunque ha habido un proceso muy largo, este movimiento puso su granito de arena. El 68 de México puso un grano de arena mucho más grande, ¿no? También les costó muchas vidas, ¿no? Ya, como ya sabemos, ¿no? Pero estos movimientos no se olvidan, pues, como... Entonces, entonces, de alguna manera han contribuido y creo que seguirán contribuyendo, aún si hubiera algún retroceso democrático en México. Yo creo que ya el deseo de que este sea un país democrático, sí, en el sentido moderno, digamos, claro, es muy grande, ¿no? Es decepcionante el que olvidemos nuestra historia. Para mí, a mis 70 años, es decepcionante, porque hemos estado luchando por muchas cosas y los que nos antecedieron crearon situaciones que, si usted se pone a analizar todo lo que está escrito, podemos darnos cuenta de que no es tan fácil lo que se ha logrado. Ya no es la misma situación de los años anteriores, de las décadas anteriores. En aquella era para aplastar a los líderes. Sí. Aquí es algo mucho más complejo, que es una sociedad en su conjunto que empieza a organizarse y que cada día tiene experiencias con cuestiones, ya reacciona y protesta ante la más mínima cosa. Era algo que antes no se hacía. Es una sociedad que lucha por hacer y no por estar esperando que le den. Y creo que desde esa perspectiva es una sociedad nueva, pero que el Estado no lo entiende, no tiene la capacidad de darle respuestas y que cualquier momento pues, va a verse sorprendido por la fuerza que está adquiriendo de manera consciente nuestra sociedad. Pero también, ya refiriéndonos a los aguiluchos, a aquellos que hicieron posible pues, que el repertorio de acciones en que se movió el movimiento estudiantil popular, digamos,
tiene que ver también con la época que estaba viviendo, pues, ¿no? Los 60 sonorenses todavía se daba todavía aquello de la bonanza del capitalismo, pues. Del granero del Estado. Y además del milagro mexicano que se hablaba, ¿no? Ismael Mercado lo dice muy en su manera muy original, pero lo aclara muy bien. Dice, en ese tiempo había una clase media exageradamente estable, ¿no? Y también esa idea me la repitió el mismo Hilario Valenzuela cuando dice que las diferencias de clase en ese tiempo no se veían tanto como se ven ahora, ¿no? Pero además de que había ese digamos, confort y bueno, la universidad se estaba masificando también, en el mundo sucedía toda una revolución, pues, ¿no? El principio de los 60 en Estados Unidos, la guerra por los derechos civiles, el triunfo de la Revolución Cubana, después cuando la guerra de Vietnam y el nacimiento de los movimientos guerrilleros, de los movimientos de liberación nacional, con una ideología claramente de izquierda, el hipismo, ¿no? Y la versión criolla, los azules, aquí en la Universidad de Sonora, y a finales de los 70 también permeaba la juventud. Sin embargo, yo considero que los líderes del 67 no estaban embutidos en esa ideología. En ese entonces es ridículo lo que voy a decir ahorita, pero estábamos luchando porque dentro del PRI hubiera democracia. O sea, lo que queríamos es que no hubiera dedazo. En realidad, eso estábamos viendo por fuera. Y al ver que los muchachos estaban luchando por algo parecido, o sea, lo que querían es que ya no nos estuvieran jugando el dedo en la boca, etcétera, pues me sentí obligada a apoyarlos. Los admiro y los sigo admirando porque conocí a Ismael Mercado Andrius, compartimos escenarios en su gusto por la historia también. Y obviamente no hay nada que reclamar en cuanto a las cosas que hayan hecho o no hayan hecho. Ellos hicieron de acuerdo a su tiempo y como historiador pues no podemos sugerir que las cosas pudieran haber sido distintas a como fueron. Yo más bien diría muchas gracias por la experiencia y por la oportunidad que le dieron a la generación aquella que lo vimos desde niños hacer lo que hicieron para esta sociedad. Pues mira, así como el 68, y te decía yo anteriormente, se considera que abrió las puertas de la democratización, el 67 fue en esa misma tesitura el inicio de una apertura democrática primero, una reforma política después, sucesivas reformas políticas que configuran la situación política del país actual, que en términos generales se puede decir no cumplió totalmente con la aspiración de democratizar el país. La democratización fue a medias, incluso se detuvo y comenzó a pudrirse. Entonces es como una especie de tarea inconclusa que otras generaciones van a tener que terminar de hacer.
Thank you.